Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Hola, te habla el pastor Martín Portillo y hoy quiero comenzar un curso de estudio bíblico de nuestra iglesia bautista de Lakeland. Y este estudio bíblico va a comprender varias clases acerca de la historia de la iglesia cristiana. Vamos a pasearnos desde el año cero, y digo el año cero porque, como todos sabemos, la historia está dividida en el nacimiento de Jesús. Vamos a ver desde el año cero hasta este presente 2023 cómo ha transcurrido estos 21 siglos de historia cristiana. Este video pretenderá ser lo más sucinto, lo más resumido posible de las clases que estamos dando de 1 hora en nuestra iglesia bautista de Lakeland los días miércoles a las 7 de la noche, hora de del este de los Estados Unidos. Usted se puede conectar por Zoom y basta que me escriba al correo electrónico que va a aparecer debajo y usted me pide por allí el link y nosotros se lo enviamos y usted se podrá conectar cuando lo desee los días miércoles. Posteriormente estaremos tratando de editar el video y de colocarlo en las redes sociales. Bien, sin más, vamos a entrar en materia. Como podrán ver aquí, nosotros vamos a tener hoy nuestra primera clase y la primera clase tiene que ver con una visión general y práctica de la iglesia cristiana. Vamos a ver en esta primera clase como una especie de introducción al tema de lo que es la historia de la iglesia. En primer lugar, vamos a hablar de la importancia. ¿Por qué es importante estudiar la historia del cristianismo? La palabra historia puede asociarse con algo aburrido, puede asociarse con información inútil porque se trata de cosas que ya sucedieron en el pasado. Pero realmente es importante estudiar la historia del cristianismo para la vida de un creyente porque esto le va a permitir tener una idea mucho más clara de qué es lo que cree y de qué es lo que predica. Entonces, vamos a analizar algunas cosas por las cuales es importante estudiar la historia del cristianismo. En primer lugar, esto nos va a permitir conocer el origen y fundamento de la fe cristiana, de dónde salió, quiénes fueron sus fundadores, cuáles fueron los principios, en qué creemos, por qué lo creemos, cuándo surgió eso que creemos, basado en qué lo creemos. También la importancia de estudiar la historia del cristianismo está basada en que ella nos va a permitir comprender muchas prácticas y doctrinas que surgieron a través del tiempo. ¿Por qué esas prácticas? ¿Por qué esas doctrinas? ¿Son realmente bíblicas? ¿No son bíblicas? ¿Son inventos humanos? ¿Son realmente el orden bíblico? ¿Es el orden divino? ¿Tienen fundamento divino o bíblico esas prácticas y esas doctrinas? Allí vamos a poder ver de dónde surgieron y podremos discriminar cuáles son de esas prácticas o doctrinas que realmente tienen fundamento bíblico o no. También vamos a hablar acerca de cómo Dios ha actuado a través de los siglos, cómo Dios lo que prometió en Mateo 16:18 cuando le dijo a Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa promesa se ha mantenido durante 21 siglos. Tanto Cristo fundó su iglesia como la ha mantenido hasta el sol de hoy. Entonces vamos a ver a través de estos 21 siglos por cuántas cosas ha pasado la iglesia y cómo Dios la ha preservado hasta el tiempo actual. También la historia del cristianismo nos permite ver a algunos personajes que van a ser muy inspiradores para nosotros. Vamos a ver algunos de esos personajes que van a ser un ejemplo de lo que los cristianos somos y podemos ser hoy en día, cómo podemos vencer las pruebas como ellos las vencieron. También vamos a ver la historia de algunos creyentes que nos inspiran para no cometer los mismos errores que ellos cometieron, porque también dentro de la iglesia y estos 21 siglos ha habido gente que ha cometido serios errores y debemos aprender de esos errores. También vamos a ver, como lo acabo de decir, evitar cometer esos errores del pasado y vamos a aprender
a defender nuestra fe de quienes pretenden distorsionarla. Me refiero básicamente a grupos supuestamente cristianos que se quieren tomar el derecho de decir que ellos son los cristianos originales, que ellos son los cristianos verdaderos. Y para hacerlo utilizan algunos eventos distorsionados de la historia para basarse en esa originalidad de su doctrina. Pues nosotros vamos a aprender qué dice la historia y qué dice la Biblia acerca de los fundamentos que identifican a los verdaderos cristianos, y no es precisamente por el asunto histórico, sino por el asunto doctrinal. Pero esto nos va a permitir tener más claro cuándo surgieron los distintos movimientos y a raíz de qué surgieron, porque muchos de ellos pretenden ser los cristianos originales. Entonces podríamos decir que todos estos son elementos que nos van a permitir entender la importancia de este estudio bíblico y cómo vamos a ir avanzando en él a través del tiempo. Aquí hay una advertencia. Por razones de tiempo no la voy a leer, pero sin embargo quiero destacar algunas cosas. Básicamente esta advertencia lo que dice es que la primera fuente sobre la que nosotros debemos basar la originalidad de la iglesia, sobre la que debemos basar la seriedad y fundamento del cristianismo, es sobre la Biblia y no sobre la historia, porque la historia puede ser manipulada según los intereses de cada quien. Me llama la atención profundamente el último párrafo de esta advertencia que conseguí en un documento y que lo copié tal de allí. Esta frase dice lo siguiente: finalmente, en ocasiones hay enfoques o elementos artísticos, ya que se trata de presentar la historia de manera que no sea aburrida. Es vital tener presente todo esto a la hora de recopilar datos históricos. ¿Por qué me llamó la atención esta última frase? Porque hoy en día, a raíz de las redes sociales y de los medios de comunicación, han surgido, gracias a Dios, muchas series bíblicas de personajes bíblicos, entre esos incluso series y películas sobre Cristo Jesús, sobre el cristianismo, sobre los apóstoles, sobre héroes de la fe, de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Han surgido realmente películas y series muy interesantes. Lo que me llama la atención de esto es que los directores, los que escribieron los guiones de esas historias, de esas películas, de esas series, han incluido en el relato eventos que no son reales, que son ficticios, para darle un condimento artístico, para hacer la historia más entretenida, más comercial, más publicable, más interesante. No necesariamente son eventos falsos, pero son eventos que no tienen fundamento bíblico. La gente termina viendo esas series y termina creyendo que lo que pasó en la película o en la serie tal sobre fulano o sobre sutano termina siendo un evento bíblico cuando realmente no es así. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos algún tipo de serie, de película o de libro o de cualquier otro material histórico que tiene condimentos de eventos ficticios que no son reales, pero que simplemente se colocaron allí para hacer más atractiva la historia, y no terminar por ignorancia creyendo que esos son eventos que realmente sucedieron cuando no fue así. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Algunos datos y estadísticas que debemos tomar también en consideración cuando estudiamos acerca del cristianismo. Por ejemplo, según la última medición que se hizo a nivel mundial hace unos 5 años, hay unas 4.200 religiones en el mundo. De esas 4.200 religiones que abarcan toda la población mundial, también estas estadísticas nos dicen que el 77% de las religiones que voy a mencionar a continuación, el 77% de la población mundial practica alguna de estas religiones que voy a mencionar a continuación. El cristianismo, de ese 77%, se lleva el 31%. El islamismo se lleva el 24%, el hinduismo el 15%, el budismo el 7%, el judaísmo el 0,2%. Y de ese 77%, el 16% opina que no tienen ninguna afiliación religiosa. Es decir, que el cristianismo todavía conserva el liderazgo a nivel mundial, le sigue el islamismo,
Pero en tercer lugar tendríamos que poner al grupo de personas que confiesan no tener ninguna afiliación religiosa, lo cual llama la atención. Esto es un mapa que nos permite ver en forma gráfica más o menos cómo está repartido en forma estadística los cristianos en el mundo. Debemos hacer la aclaratoria que si observan al nivel izquierdo del mapa, observarán que aparecen los católicos en color rosa o un color rosado. Ese término católico baña o coloca de ese color a prácticamente toda Latinoamérica, si lo pueden ver, ¿verdad? No quiere decir que todos esos países son católicos, sino que la predominancia en esos países son cristianos católicos. Sin embargo, el mismo mapa discrimina otro grupo de cristianos, que serían los protestantes, donde están a su vez los luteranos, los anglicanos, los calvinistas y otras denominaciones como los bautistas, los metodistas, etc. Ok, allí podemos ver entonces por el mapa que prácticamente toda Latinoamérica es católica, predominantemente, con algunas excepciones como Centroamérica, creo que eso serían Honduras, Nicaragua, Costa Rica, son países con bastante presencia protestante más que católica, y notamos también que en Guyana, en esa zona de allí, se predomina el protestantismo. En este caso ellos lo califican como pentecostales, ¿ok? El resto del mundo pues es bastante variopinto entre catolicismo, anglicanismo y otros grupos de tipo cristiano. Observen que toda la parte norte de Asia, o en todo caso norte de Europa, hacia Rusia, es de color morado, son bizantinos. Allí la iglesia ortodoxa, que es una subdivisión de la iglesia católica y que más adelante lo vamos a ver, ocupa, el catolicismo ortodoxo ocupa toda esa inmensa zona de color morada, vamos a llamarla así, al norte de Asia, ¿ok? Todo lo que sería los países que formaron alguna vez parte de la Unión Soviética. Y podemos observar en color gris claro todo lo que sería no cristiano, que básicamente son países musulmanes, budistas o hinduistas. Es decir, todo el norte de África y todo el sur de Asia, en su gran mayoría son musulmanes, budistas o hindúes. Ese es un gráfico que nos ayuda a comprender cómo está subdividido o desplegada las distintas religiones en el mundo, y en este caso el cristianismo. Ok, se calcula en la actualidad que hay unos 2017, en el año 2017, perdón, se calcula que hay unos 630 millones de cristianos evangélicos en todo el mundo. Esos 630 millones de personas representan el grupo de personas cristianas que no se consideran católicos, sino más bien protestantes. Pero dentro de esos protestantes o dentro de ese grupo existen a su vez muchas denominaciones que durante este curso bíblico lo vamos a estar estudiando. Las distintas denominaciones protestantes que no se consideran católicas. Me llamaron a la atención estos versículos, tomando en cuenta que los protestantes son una pequeña porción del total de la humanidad. Menos del 10% de la población mundial se puede considerar hoy en día evangélica. Sin embargo, estos versículos me dicen a mí en Lucas 12:32, donde Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. También en Mateo 22:14 el Señor Jesús mismo dijo: porque pocos o muchos serán llamados y pocos escogidos. Y Romanos 11:5, haciendo alusión a Israel, dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, siempre cuando analizamos la historia bíblica nos damos cuenta que la mayoría de los seres humanos ha estado de espaldas a Dios, la gran mayoría. Siempre el grupo de justos, siempre el grupo de fieles, siempre el grupo de creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre representó un remanente de una gran totalidad de personas. Y yo me atrevería a decir que los cristianos, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, somos, sin duda alguna,
una minoría numérica comparado con el resto de la humanidad, pero estos versículos me indican que eso es una norma. Es decir, la inmensa mayoría de los seres humanos no vienen al conocimiento de Dios, sino que viven de espaldas a Él. A través del estudio bíblico estaremos estudiando esto con más detalle. ¿Cómo se aborda la historia de la iglesia cristiana? Es decir, con qué intenciones la gente toma el estudio de la historia de la iglesia cristiana. Bueno, hay varias formas de hacerlo, hay varias intenciones de hacerlo. Hay una intención sesgada cuando las personas toman la historia de la iglesia cristiana, prevalecen intereses particulares por encima de los hechos que son comprobables y se inventan cosas con la intención de deformar la historia de la iglesia cristiana, casi siempre para desacreditarla y casi siempre para hablar mal del cristianismo. Hay una forma objetiva de abordar la historia y es cuando la persona, independientemente de su pensamiento, de su creencia, de sus convicciones, simplemente toma los hechos en forma objetiva, toma los datos que son comprobables y dice las cosas tal y como sucedieron o como la historia así lo registra. Esa es una forma objetiva de analizar la historia. Hay una forma crítica cuando parte de la información que se toma, lo que se pretende es destacar los aspectos negativos, resaltar los aspectos negativos, los errores cometidos por la iglesia para opacar los aportes de la iglesia. Es decir, la gente que analiza la historia de la iglesia cristiana con esta forma crítica, lo que trata es de desvirtuar, no quizás deformar, pero sí desvirtuar el aspecto positivo del evangelio y afincarse en los errores que cometieron los hombres a través de la historia para denigrar del evangelio, para denigrar de la Biblia, para denigrar de Dios, para denigrar del Señor Jesucristo. Esa es una forma muy común que la conseguimos en los medios seculares. También hay una forma teológica de analizar la historia, ¿verdad? De la iglesia cristiana, y es tratar de comprobar cuál ha sido el hilo teológico, cuál ha sido el hilo de la pureza doctrinal que se ha mantenido a través de estos siglos por grupos cristianos que no se prestaron, que no se vendieron a los intereses políticos, a los intereses económicos que trastocaron con la pureza de la iglesia por allá por el siglo IV, cuando pasó de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia del Imperio Romano. Allí muchos aprovecharon, ya que el emperador dijo que el cristianismo era la religión del imperio, muchos aprovecharon en hacerse, entre comillas, cristianos, simplemente para conservar sus curules, para conservar sus puestos, para conservar su posición dentro del imperio, pero realmente no hubo un nuevo nacimiento. Entonces allí se empezó a deformar en gran manera el evangelio, se empezó a deformar en gran manera el cristianismo, y la pureza teológica, la pureza doctrinal se fue perdiendo. Siempre hubo un remanente, siempre hubo un grupo de personas que se mantuvieron fieles a la enseñanza cristiana, a la doctrina de los apóstoles, pero este curso nos va a permitir determinar cuáles fueron esas personas, quiénes fueron esos grupos, en dónde estaban, en qué año mantuvieron esa pureza para que nosotros pudiéramos recibir lo que hemos recibido, que es el evangelio bíblico, las enseñanzas de Jesús. Y por último, que va a ser la forma en la que vamos a estudiar la historia en este curso, hay una forma práctica, es decir, estudiar los distintos periodos, los personajes, los eventos de la historia del cristianismo, con la finalidad de conocer los fundamentos de la fe. Yo lo que pretendo, lo que deseo a raíz de este estudio, los que quieran seguirlo, es que al final de este estudio nosotros podamos fortalecer la fe, la entendamos, la comprendamos, podamos explicarla, podamos saber quiénes fueron nuestros antecesores, qué creyeron ellos, cuánto se parece lo que nosotros creemos de esos antecesores, cuán parecida es nuestra base doctrinal, nuestra base bíblica con respecto a la iglesia primitiva y cómo nos hemos mantenido en el tiempo. Cómo podemos identificarnos como grupos evangélicos que son apegados a la palabra de Dios. Vamos a distinguir por qué, por ejemplo, dentro de la iglesia protestante, dentro de la iglesia evangélica, hay distintas denominaciones, cuáles son las doctrinas que podemos negociar, en las que podemos ser elásticos, y en aquellas en las que no podemos negociar, en aquellas en las que no podemos tolerar que alguien diga esto o aquello y esté ajeno a lo que enseña la palabra y por lo tanto nos diferencia de esos grupos que se llaman cristianos pero que realmente deforman la palabra de Dios. Es decir, este curso va a pretender realmente ubicarnos
ubicarnos doctrinal e históricamente como la iglesia del Señor Jesucristo. El concepto de iglesia. Aquí es muy importante que si vamos a hablar de la historia de la iglesia, nosotros hablemos qué es la iglesia, porque la gente tiene conceptos errados acerca de lo que significa iglesia. La palabra iglesia es una palabra mucho antes del cristianismo. Es una palabra griega, es una palabra secular, es una palabra que se usaba antes de que existieran los grupos cristianos, porque simplemente eclesia, que es una palabra griega, lo que significa es un grupo de personas que están convocadas. También se le dice que significa llamados fuera. Entonces, cuando surgió la iglesia cristiana, cuando surgió el grupo de cristianos, la palabra griega eclesia se convirtió en la palabra para referirse al grupo de hombres y mujeres llamados por Cristo para conformar el cuerpo que él iba a dejar. Y por lo tanto recibió ese nombre, el nombre de eclesia o eclesía. Entonces, basado en eso, podemos decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todas las personas que aceptan el don de salvación de Cristo y siguen sus enseñanzas, es mucho más que un edificio. Es más, dice aquí, en la Biblia, la palabra iglesia nunca se asocia, se refiere a un lugar, a un edificio, sino que se refiere a personas, a grupos de personas. Siempre se refiere a quienes. ¿Qué es la iglesia? Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio. Esta no es la definición bíblica de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de personas. Es irónico que cuando le preguntas a la gente a cuál iglesia asiste, usualmente ellos se refieren a un edificio. Romanos 16:5 dice: Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Jesucristo, desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. El cuerpo de Cristo comprende dos aspectos. La iglesia universal es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. Primera de Corintios 12:13 dice: Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia. La Iglesia Universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. La iglesia local está descrita en Gálatas 1 versículos 1 al 2. Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que llamamos una iglesia local. Una iglesia bautista, luterana o metodista no es la iglesia, como en la iglesia universal, sino más bien es una iglesia local, un cuerpo local de creyentes. La iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo para salvación. Estos miembros de la iglesia universal deben buscar compañerismo y edificación en una iglesia local. En resumen, la iglesia no es un edificio o denominación. De acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. Hay miembros de la iglesia universal en las iglesias locales. La iglesia local es donde los miembros de la iglesia universal pueden aplicar plenamente los principios del cuerpo de Primera de Corintios capítulo 12, alentándose, enseñándose y edificándose unos a otros en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Después de haber visto este video sobre la iglesia, surgen dos palabras claves de este video que es importante destacar. La palabra universal y la palabra local. Iglesia universal, iglesia local. La iglesia universal no tiene nada que ver con el nombre de un grupo o secta que surgió en Brasil
que se presentan como Iglesia Universal. Eso es otra cosa que en su momento lo hablaré. No sé, hace 50 años más o menos, un brasileño fundó esta iglesia llamada la Iglesia Universal, que tiene que ver con estos movimientos de pare de sufrir y este tipo de cosas, y se pusieron ese nombre, Iglesia Universal. No tiene nada que ver con eso. La Iglesia Universal es simplemente el cuerpo de los hombres y mujeres que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador y que creen, confiesan, practican las doctrinas bíblicas acerca de Jesucristo y del mensaje del Evangelio. En todo el mundo, no importa cualesquiera sea la zona del mundo, cualquier persona que ha creído, que cree y que crea en esas verdades bíblicas y crea en su corazón y lo confiese con su boca y se haga partidario de esa confesión evangélica, de esa confesión cristiana, de esa confesión del mensaje de Jesús, podemos decir que esa persona forma parte de la Iglesia Universal. No importa si es metodista, no importa si es luterano, no importa si es pentecostal, no importa si es presbiteriano, etc. Pero también está la iglesia local. La iglesia local es ya cuando un grupo de personas se reúne en un sitio específico de una ciudad, de un pueblo, y conforman ese cuerpo local. Ellos son a su vez parte de la Iglesia Universal, ¿ok? Pero no se pueden considerar a sí mismos como la iglesia verdadera, ese cuerpo local nada más. Si ellos realmente forman parte de creyentes en Jesucristo, a su vez, como cuerpo local, ellos forman parte de la Iglesia Universal. Eso es muy importante tenerlo. Pero en ningún caso lo que podemos es asociar la palabra iglesia con un edificio. Acostumbramos a hacer. Voy a la iglesia, vengo de la iglesia, estoy en la iglesia, vamos a construir una iglesia, se derrumbó la iglesia, se quemó la iglesia, vamos a pintar la iglesia, pero realmente nosotros no podemos hacer nada de eso con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el grupo de personas. Eso es un templo, eso es un edificio, eso es una facilidad, ¿ok? Que acostumbramos a llamarlo iglesia, pero que no es así. Romper esa tradición, romper esa costumbre va a ser muy difícil, así que lo importante es hacer una distinción entre las dos cosas. Ok, ahora hemos estado diciendo que esto es un curso sobre el evangelio, sobre la historia del cristianismo, de la iglesia cristiana. Ya definimos lo que es una iglesia, ahora vamos a definir lo que es ser cristiano. El término cristiano es, debemos decir que surgió, según la misma palabra de Dios en el libro de los Hechos, como una forma en la que se referían a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Se les llamó cristianos por primera vez en una ciudad de Siria que se llama Antioquía. Allí se les llamó a los cristianos por primera vez, a los creyentes, se les llamó cristianos por primera vez de esa manera. Y que quiero hacer énfasis en que al principio se dice que el término cristiano era un término que se les decía en forma despreciativa, en forma ofensiva. Pretendían ofender a los cristianos llamándolos del partido de Cristo, en forma ofensiva, en forma despectiva. Pero hoy en día ese término, que hoy en día nos enorgullece en el buen sentido de la palabra, realmente tuvo alguna vez un sentido ofensivo. Y como dije, fue en Siria, aproximadamente en el año 42 después de Cristo, que a los cristianos se le empezó a llamar de esa forma. Este término cristiano no es el término más común en la Biblia para referirse a los hijos de Dios. No es el término más común para referirse a los creyentes, sino que el término cristiano apenas aparece 3 veces en la Biblia. Ni el apóstol Pablo ni el apóstol Juan en ninguno de sus escritos se refirió a los creyentes como cristianos, tampoco en los evangelios. Solamente lo utiliza Lucas en el libro de los Hechos en 2 ocasiones y Pedro lo utiliza en una ocasión. Entonces, ¿cómo se le llamaba en aquel tiempo del origen de la iglesia cristiana? ¿Cómo se le llamaba a los seguidores de Jesús? Bueno, los términos más comunes que se usaban eran discípulos, hermanos, los fieles, los santos, los creyentes, pero pocas veces se usó el término cristiano.
¿Esto quiere decir que el término cristiano no es correcto? ¿Esto quiere decir que el término cristiano no es un término aceptable? No. Lo que quiero decir, o lo que se puede decir, es que el término cristiano, y lo ha demostrado el tiempo, se ha desvirtuado un poco, porque cualquiera que dice creer en Cristo se puede considerar cristiano. Tengo un video que quiero que observen para que puedan más o menos entender lo que quiero decir. Es decir, cristiano va más allá que de un concepto teórico acerca de Cristo o una creencia religiosa acerca de Cristo. Vamos a ver este video. ¿Quién es un cristiano? El diccionario de la Real Academia Española define a un cristiano como una persona que profesa la fe de Jesús como el Cristo, o perteneciente o relativo a la religión de Cristo. Aunque este es un buen punto de partida para entender quién es un cristiano, como muchas definiciones seculares, esta no alcanza a comunicar la verdad bíblica de lo que significa ser un cristiano. La palabra cristiano es utilizada 3 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 11:26, Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4:16. Los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos primero en Antioquía debido a que su comportamiento, actividad y forma de hablar fueron como los de Cristo. Literalmente la palabra cristiano significa perteneciente al partido de Cristo o partidario o seguidor de Cristo, lo cual es muy similar a la manera en la que el diccionario lo define. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, la palabra cristiano ha perdido mucho de su significado y a menudo es utilizada para describir a alguien religioso o que tiene altos valores morales, en lugar de un verdadero seguidor de Jesucristo. Mucha gente que no cree ni confía en Jesucristo se considera cristiana simplemente porque asiste a la iglesia o vive en una nación cristiana. Pero asistir a la iglesia, servir a aquellos menos afortunados que uno, o ser una buena persona, no lo hace a uno un cristiano. Asistir a la iglesia no lo hace a uno un cristiano, al igual que ir a un garaje no lo hace a uno un automóvil. La Biblia nos enseña que las buenas obras que hacemos no nos pueden hacer aceptables a Dios. En la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3 y versículo 5 nos dice que Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. De manera que, un cristiano es alguien que ha sido nacido de nuevo por Dios, espiritualmente hablando, y ha puesto su fe y confianza en Jesucristo. Esto lo vemos en Juan 3 del 3 al 7, y en Primera de Pedro 1:23. En Efesios 2:8 y 9 leemos que Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. un verdadero cristiano es una persona que ha puesto su fe y confianza en la persona de Jesucristo. Uno que reconoce que Él murió en la cruz como pago por todos los pecados de cada uno de nosotros, que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte, para dar la vida eterna a todos los que creamos en Él. Juan 1:12 nos dice: Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Un verdadero cristiano es en verdad un hijo de Dios, una parte de la verdadera familia de Dios, y uno a quien le ha sido dada una nueva vida en Cristo. La marca de un cristiano verdadero es demostrar amor hacia los demás y la obediencia a la palabra de Dios. Muy bien, allí vemos entonces este video que nos acaba de explicar de una forma muy breve pero puntual lo que significa ser cristiano. Observen que durante el video se refiere ir a la iglesia no te hace cristiano. Fíjense que allí caemos en el mismo punto, ¿no? Nos referimos a la iglesia como un edificio, pero realmente a lo que significa ir al templo o estar en la iglesia, estar en el templo no te hace cristiano. Me gustó ese ejemplo de que ir al templo o ir a la iglesia no te va a hacer cristiano, como el estar, como el hecho de que si vas a un garaje o a un estacionamiento no te vas a convertir en carro por eso. Muy importante. Así que estamos hablando de lo que es la iglesia y de lo que es ser cristiano. Entonces concluimos que la iglesia es el cuerpo de los hombres y mujeres que creen en Cristo, y los cristianos son estos hombres y mujeres que no solamente dicen que creen en Cristo, no solamente creen que
con su mente quién es Cristo. No solamente dicen que en el corazón tienen a Cristo, sino que sus frutos, su manera de vivir, el resultado del nuevo nacimiento se hace patente en sus vidas porque son seguidores de Jesús. ¿Cuáles son los fundadores de la iglesia? Esto simplemente lo vamos a usar para mencionarlo, pero luego vamos a entrar en materia. En la segunda clase de este curso vamos a entrar en este tema de los fundadores de la iglesia. Los fundadores de la iglesia evidentemente son Jesucristo, el Hijo de Dios, o Dios encarnado. Dijo en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo ha sido uno de los pasajes más discutidos por siglos de siglos entre protestantes y católicos, porque los católicos se consideran cristianos y los protestantes también, asumen o dicen o enseñan con base en este versículo que Pedro, que fue el primer papa, fue el fundador de la iglesia. Y los cristianos decimos que realmente no fue Pedro, sino la declaración que hizo Pedro acerca de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo, sin duda alguna, se autodenomina como fundador de la iglesia cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, aún cuando en un supuesto negado pensáramos que Pedro es el fundador o el primer papa, aún cuando aceptemos ese supuesto negado, tenemos que reconocer que Jesucristo dice que el que funda la iglesia es Él. El que la va a fundar es Él. Y luego dice, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán. Como una promesa, que por cierto se ha cumplido hasta el sol de hoy, de que la iglesia no va a sucumbir ante los ataques del demonio, ante los ataques de Satanás, ante los ataques del infierno, porque el mismo Señor Jesucristo la va a cuidar. Así que, sin duda alguna, Jesucristo es la piedra del ángulo, Jesucristo es la piedra fundacional, Jesucristo es el autor, es el arquitecto de la iglesia, de su propia iglesia, y el que la preserva y el que la sostiene. En segundo lugar, podemos añadir a esos fundadores, o ese fundador fundamental que fue Jesús, evidentemente a los apóstoles. Cuando leemos el libro de los Hechos, en una edad muy temprana de la iglesia, prácticamente a los pocos días de que Jesús ascendió a los cielos, dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era la doctrina, la enseñanza que, inspirados por el Espíritu Santo, por la unción apostólica que Jesús había dejado sobre estos hombres, ellos definían lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que era conforme a la palabra de Dios, lo que no era conforme a la palabra de Dios, lo que eran las enseñanzas y fundamentos doctrinales de la iglesia. Ese grupo, ese conjunto de enseñanzas doctrinales, ese conjunto de verdades que surgían de los labios y de las enseñanzas y de las prácticas de los apóstoles, esa doctrina era la base doctrinal que llevaba adelante la iglesia del momento. Y estaban en comunión los unos con los otros, partían el pan y estaban juntos en oración. Así que los apóstoles fueron, digamos, los albañiles de esa primera iglesia, fueron los que sentaron las primeras bases después que Jesús sentó la piedra angular, después que Jesús mostró el plano, después que Jesús mostró el diseño, después que Jesús garantizó el fundamento de la iglesia, después que Jesús garantizó el preservar la iglesia. Los apóstoles, los primeros apóstoles fueron los albañiles que asentaron, ¿verdad?, las bases de la iglesia. Y hay un tercer grupo que es innegable su aporte a el proceso fundacional de la iglesia, que son lo que comúnmente se llaman los padres de la iglesia primitiva. Se dividen en tres categorías: los padres apostólicos. ¿Quiénes fueron los padres apostólicos? Hombres que no eran apóstoles, pero que tuvieron contacto con los apóstoles. Vivieron en el tiempo de algunos de los apóstoles, conocieron personalmente a esos apóstoles y, por supuesto, fueron los seres humanos que tuvieron más relación, más cercanía con los fundadores originales de la iglesia, que fueron los apóstoles que Jesús dejó.
Entonces los padres apostólicos se le llama así a aquellos hombres que sin ser apóstoles funcionaron como una bisagra, ¿verdad?, entre los apóstoles originales de Jesús y el resto de la cristiandad que ha surgido a través de estos 20 siglos posteriores al siglo I. Están los padres de la iglesia del preconcilio de Nicea, es decir, el grupo de hombres, como los padres apostólicos que acabamos de mencionar, que fueron surgiendo en el siglo II, siglo III, hasta que surgió el concilio de Nicea, y luego los padres de la iglesia post-concilio de Nicea. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es el concilio de Nicea? Precisamente en el curso vamos a hablar de ese concilio de Nicea y las implicaciones que tuvo ese concilio de Nicea y quiénes fueron esos personajes con más detalle de los que estamos hablando. Entonces, hay tres grupos: los padres apostólicos pre-concilio de Nicea y los padres apostólicos o los padres de la iglesia post-concilio de Nicea. Voy a mostrarles una lista de esas personas. Está Lino, que fue el sucesor de Pedro en la iglesia de Roma. Está Policarpo, que este hombre conoció, tuvo relación, contacto con el apóstol Juan. Ireneo, Ignacio, Justino Mártir, Agustín de Hipona, Crisóstomo, Eusebio, Jerónimo, Ambrosio. Este hombre ya pertenece al último grupo que acabamos de mencionar, porque este hombre vivía ya en el siglo IV, cuando en el año 300 y tanto, 313, intervino para que Constantino se convirtiera. Constantino era el emperador de ese entonces en Roma, se convirtiera y fuera el emperador romano que le abrió las puertas al cristianismo para que se convirtiera en la religión oficial del imperio más fuerte de la tierra para ese entonces. Entonces, todos estos hombres formaron parte de los padres apostólicos. Aquí hay un punto interesante en el que vamos a ahondar en las próximas clases, porque muchos de estos hombres pertenecían a lo que hoy en día conocemos la Iglesia Católica. Entonces, hoy en día hay una pugna y casi siempre los grupos católicos a los cristianos evangélicos nos echan en cara que los fundamentos de la iglesia cristiana están basados en hombres católicos. Y tienen razón. Ciertamente muchos de estos hombres pertenecían a la iglesia católica, pero vamos a discriminar, vamos a desmenuzar, vamos a entrar en detalle quiénes eran estos hombres que ciertamente eran católicos y los vamos a contrastar con lo que ha sido la Iglesia Católica a través de la historia y lo que predica la Iglesia Católica, y vamos a ver allí que no hay tantas razones como para echarnos eso en cara. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Muy bien. Ya estamos terminando con la clase. Simplemente voy a mencionar los distintos periodos en los que vamos a subdividir la historia de la Iglesia. Básicamente son 6 periodos. El primer periodo es lo que llamaríamos la Iglesia Apostólica, y se caracteriza por ser la iglesia que existió hasta que murió el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, alrededor del año 98, 100 después de Cristo. Va a estar la iglesia, ese periodo duró aproximadamente unos 70 años, si tomamos en cuenta como inicio la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesucristo alrededor del año 30. 70 años más o menos. Luego viene la iglesia perseguida, que estamos hablando de unos 200 y algo de años, que es la iglesia que crece en medio de una profunda persecución del Imperio Romano. Nerón los acusó de haber incendiado Roma. La muerte de los cristianos era una cosa horrorosa en esa época, en boca de los leones, en hogueras, en cruces, de las formas más viles. El Imperio Romano los persiguió de una forma terrible, y a ese periodo de 200 y pico de años se le llama la iglesia perseguida. Luego las cosas cambian radicalmente y la iglesia entonces se convierte ahora en la iglesia imperial. Es decir, cuando Constantino abre las puertas del cristianismo para ser la religión oficial del imperio, se invierten los papeles y ahora la iglesia cristiana se convierte en la iglesia oficial del imperio, y por supuesto ocurren una cantidad de cambios sustanciales que afectaron a la iglesia cristiana para siempre. ¿Ok? Luego tenemos el periodo de la iglesia medieval. Este es un periodo que dura aproximadamente unos 1000 años, 10 siglos, y es el periodo al que yo me refería al principio de la clase de hoy, cuando decía, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó con los cristianos de esa época? Porque vamos a ver a una iglesia católica haciendo cosas como la Inquisición, como las guerras santas. Vamos a ver una serie de peleas por el trono papal. Vamos a ver una serie de divisiones entre la misma iglesia católica. Vamos a ver una cantidad de cosas
que no tienen nada que ver con el cristianismo, que no tienen nada que ver con el carácter de Jesús, y un surgimiento de doctrinas y de dogmas que no tienen un fundamento bíblico durante esos 1000 años. Entonces uno se pregunta, ¿dónde estaban los verdaderos cristianos en esa época? ¿Dónde estaban los cristianos bíblicos? ¿Dónde estaban los cristianos evangélicos? ¿Dónde estaban los cristianos fieles a las enseñanzas de Jesucristo y que no estaban en el evangelio por razones políticas, ni económicas, ni de tipo bélico? No, estaban fieles a la doctrina de Jesús. Eso es una pregunta muy importante que me motivó a llevar a hacer este curso bíblico. ¿Dónde estaban los cristianos, o dónde han estado los cristianos verdaderos, el remanente, la pequeña manada, durante todos estos 21 siglos? Porque eso es muy importante conocer. Así que en ese periodo nos vamos a quedar también un rato. Luego tenemos la Iglesia Reformada, ¿verdad?, que arranca con Lutero clavando las 95 tesis en aquella iglesia alemana de Wittenberg. Allí vemos cómo se abre un nuevo período, ¿verdad? Y cómo esa reforma influyó de forma tremenda, primero en la parte dogmática, en la parte doctrinal, en la parte teológica, pero también veremos en las implicaciones de la reforma a nivel mundial y cómo impactó en la formación de lo que son los estados-naciones, el surgimiento del capitalismo, el surgimiento de otras formas de llevar adelante la economía. Vamos a ver el impacto que tuvo la iglesia, o la reforma en este caso, en medio de todo eso. Y vamos a ver el surgimiento de denominaciones. Vamos a ver los luteranos, los metodistas, los wesleyanos, los presbiterianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, al final de este curso estaremos abordando lo que es la iglesia moderna. Y vamos a concentrarnos en los movimientos de los últimos 200 años, el pentecostalismo, las distintas denominaciones en Latinoamérica, los grupos latinoamericanos, el surgimiento de sectas, de grupos paraevangélicos o paracristianos que van paralelos al cristianismo. Vamos a responder preguntas claves acerca de cuáles son los grupos que parecen cristianos, pero que sus doctrinas los delatan como falsos profetas. Es decir, vamos a ahondar en todos esos temas, en esos temas. Yo espero pues que cuando terminemos este curso hayamos podido satisfacer las preguntas de muchos. Y una pregunta que va a surgir sin duda es esta: ¿es la iglesia cristiana la religión verdadera? ¿Es la iglesia cristiana la religión verdadera? ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque los musulmanes dicen que ellos son la religión verdadera. Los hinduistas dicen que ellos son la religión verdadera. El budismo dice lo mismo. Y cada quien, cuando inventa una religión, dice a sí mismo que ellos son la verdad, que ellos son la forma correcta de acercarse a Dios. O en todo caso, que ellos son la creencia verdadera. Entonces la pregunta es, ¿los cristianos realmente somos la iglesia verdadera? ¿Cómo podríamos responder nosotros a esa pregunta si alguien nos hace esa pregunta? Vamos a ver un video y con esto terminamos la clase para entonces responder esa pregunta. ¿Cuál es la religión verdadera? La religión puede ser definida como la creencia en Dios o dioses que deben ser adorados, usualmente expresada mediante conductas y rituales, o cualquier sistema específico de creencia y adoración que con frecuencia incluye un código de ética. Más del 90% de la población mundial está adherida a alguna forma de religión. ¿Cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión verdadera? Los dos ingredientes más comunes en las religiones son reglas y rituales. Algunas religiones son esencialmente solo una lista de reglas de hacer o no hacer, que una persona debe observar a fin de ser considerado como un fiel partidario y por lo tanto, justo ante el Dios de esa religión. Dos ejemplos de religiones basadas en las reglas son el islamismo y el judaísmo. El Islam tiene sus 5 pilares que deben ser observados. El judaísmo tiene cientos de mandamientos y tradiciones que deben ser observados. Ambas religiones, hasta cierto punto, sostienen que, obedeciendo las reglas de la religión, una persona será considerada justa ante Dios. Otras religiones se enfocan más en la observancia de rituales, en lugar de la obediencia a una lista de reglas.
mediante la ofrenda de este sacrificio, desempeñando esta tarea, participando en este servicio, consumiendo esta comida y más, una persona es hecha justa ante Dios. El ejemplo más prominente de una religión basada en rituales es el catolicismo romano. El catolicismo romano afirma que, siendo bautizado con agua en la infancia, participando en la misa, confesando los pecados al sacerdote, ofreciendo oraciones a los santos en el cielo, siendo ungido por un sacerdote antes de la muerte y más, Dios aceptará a tal persona en el cielo después de su muerte. El budismo e hinduismo también son religiones basadas principalmente en rituales, pero también pueden ser consideradas en menor grado como religiones basadas en reglas. La verdadera religión ni está basada en reglas ni en rituales. Dos cosas que todas las religiones sostienen son que de alguna manera, la humanidad está separada de Dios y que necesita ser reconciliada con Él. Las religiones falsas buscan resolver este problema mediante la observancia de reglas y rituales. La verdadera religión es una relación con Dios. La verdadera religión resuelve el problema mediante el reconocimiento de que solo Dios puede restablecer esa separación y que Él ya lo ha hecho. La verdadera religión reconoce lo siguiente: todos hemos pecado y por tanto estamos separados de Dios. Si esto no es rectificado, el justo castigo por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios después de la muerte. Dios vino a nosotros en la persona de Jesucristo, quien murió en nuestro lugar, tomando el castigo que todos merecemos, y resucitando de entre los muertos para demostrar que su muerte fue un sacrificio suficiente. Si recibimos a Jesucristo como el Salvador, confiando en su muerte como el pago completo por nuestros pecados, somos perdonados, salvos, redimidos, reconciliados y justificados ante Dios. La religión verdadera tiene reglas y rituales, pero hay una diferencia crucial. En la religión verdadera, las reglas y rituales son observados por gratitud a la salvación que Dios proveyó, no en un esfuerzo por obtener esa salvación. La religión verdadera, la cual es el cristianismo bíblico, tiene reglas que hay que obedecer. No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás y otros. También rituales que observar. Por ejemplo, el bautismo en agua por inmersión y la cena del Señor. La observancia de estas reglas y rituales no es lo que nos hace una persona justa ante Dios. Más bien, estas reglas y rituales son el resultado de nuestra relación con Dios, por gracia a través de la fe en Jesucristo solamente como el Salvador. La religión falsa es hacer cosas para tratar de ganar el favor de Dios. La religión verdadera es recibir a Jesucristo como Salvador y, por ese medio, obtener una correcta relación con Dios, y entonces hacer las demás cosas por el amor a Dios y el deseo de acercarnos más a Él. Muy bien, con ese video muy interesante de qué es o cuál es la religión verdadera, podemos entonces concluir lo siguiente. Todas las religiones del mundo, todas, tratan de resolver el problema espiritual por esfuerzo humano. Eso es común en todas las religiones. Yo puedo, yo lo logro, yo soy buena persona, yo me lo propongo, yo trato de ser bueno, yo no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la característica de cualquier persona que tiene una religión, cree que está logrando la meta de portarse más bien que mal. Y por consecuencia, cuando termine su vida en la tierra, entonces lo que haya del otro lado tiene que ser bueno, porque esa persona siempre va a considerarse que fue más buena que mala. Y en ese balance considera que se merece pasar la eternidad en algún sitio bonito y placentero. Los cristianos creemos que sí hay un lugar llamado la gloria, la presencia de Dios, la eternidad con Dios, y hay un lugar llamado infierno, separados de Dios para siempre por los siglos de los siglos. ¿Ok? Los cristianos verdaderos, los cristianos bíblicos, los cristianos evangélicos, y digo evangélicos, y eso lo vamos a analizar más adelante, porque Jesucristo vino a predicar el evangelio. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que si yo creo en el evangelio, si yo predico el evangelio, si yo practico el evangelio, si yo baso mi salvación en el evangelio, yo soy evangélico, como el ingeniero que practica la ingeniería es ingeniero, o como el arquitecto que estudia y practica la arquitectura es arquitecto,
o así sucesivamente con cualquier otro adjetivo acerca de mi profesión, de mi función, de lo que yo confieso o practico. Entonces, cualquier persona que sea cristiana evangélica cree que hay un lugar de gloria, que hay un lugar de tormento, pero para acceder a ese lugar de gloria no tiene nada que ver cómo soy yo o cómo he sido yo, porque yo soy pecador y no hay forma de que mis buenas obras compensen mis pecados. Todos aceptamos que somos pecadores, pero el cristiano reconoce que sus buenas obras, las cuales Dios se agrada de ellas, sin embargo, no les son suficientes para cubrir nuestra culpa, cubrir nuestra maldad. Y tenemos que acudir a alguien que sí es perfecto y que sí pagó por nosotros, y esa persona es Cristo, que es precisamente la raíz, el fundador de nuestra fe. Así que la verdadera religión, sin duda alguna, es aquella que te permite ir a Dios por medio de los mismos medios que Dios ha diseñado, y en este caso ese medio es Jesucristo. Somos salvos por gracia y nuestra confianza está puesta en lo que Él hizo y no en lo que nosotros podamos hacer. En agradecimiento, en obediencia, en resultado de una convicción de fe, hacemos buenas obras no para ser salvos, sino para dar testimonio de que Cristo es nuestro Señor y nos ha llamado a una vida de santidad. Bien, esta ha sido la clase de hoy, la primera clase de este curso Cristianismo Años 0 2023. Nos estaremos viendo pronto, si Dios lo permite, en la segunda clase, y les invito una vez más a que se unan en vivo a nuestros estudios bíblicos. Los que viven en Lakeland, Florida, pueden asistir a visitarnos en nuestra iglesia. Voy a dejarles también la dirección y el horario de nuestra iglesia para que asistan al estudio bíblico los días miércoles, y los que están fuera de Lakeland y se quieran conectar por Zoom, también lo pueden hacer a través del link que yo les voy a colocar. Pueden escribirme a mi correo electrónico, que también se los estoy dejando, para que por medio de eso puedan recibir el material. Aquí está el video, pero yo tengo unas guías y tengo unas diapositivas que también les puedo hacer llegar para que lo vean. Por cierto, hay una tarea, hay una asignación para la próxima clase para los que la quieran hacer, y es averiguar quiénes fueron, en forma muy resumida, quiénes fueron los apóstoles. Jesucristo escogió 12 hombres, entre esos a Judas. Quiénes fueron, cómo terminaron sus vidas, qué influencia tuvieron en el Evangelio, en esos primeros 100 años del Evangelio antes de morir cada uno de ellos. Hubo otro apóstol que fue el sustituto de Judas llamado Matías. ¿Quién fue Matías? ¿Qué pasó con Matías? ¿Qué pueden averiguar de Matías? Y hubo otro apóstol llamado Pablo. ¿Quién fue Pablo? ¿Cuál fue su influencia? En un breve resumen que me quieran enviar a mi correo electrónico, pues como tarea yo se los voy a agradecer. Un abrazo, Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.